Namaste, bienvenido, bienvenida a otro día más, a este espacio de yoga, meditación, espiritualidad y bienestar holístico. Por si no me conoces, soy Mel, soy instructora de yoga, instructora de meditación y psicoterapeuta holística. Y si ya me conoces y ya has estado aquí en los videos anteriores, bienvenido, bienvenida nuevamente. El tema de hoy es yoga como una herramienta de transformación hacia la paz y hacia la felicidad. En el video pasado hablamos del yoga más allá del fitness. El yoga es una herramienta espiritual, es una ciencia que nos permite transformar nuestra vida. Bueno, ¿por qué? Porque yoga nos hace sentir bien, porque yoga nos hace sentir felices, o porque yoga nos cambia la vida. Y justamente esto tiene que ver con lo que hablamos el video pasado, ¿no? Y muchas veces ese proceso para llegar a ese cambio, por supuesto que no va a ser bonito. ¿Por qué? Porque yoga va a sacar a flote, o lo que va a hacer es que te va a poner en situaciones incómodas. Y hablo en la práctica, cuando tú llegas al tapete y haces una postura y te sientes incómodo o incómoda en ella, entonces la práctica te está dando una oportunidad para reconocer qué es aquello que en mi día a día se refleja igual que en el tapete, pero que en el día a día también me incomoda. Y ese es como el día de hoy, o el tema del día de hoy. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que podamos seguir charlando de esto. Yoga es una herramienta que nos permite comenzar a conectar con una vida espiritual. Y como seres humanos, todos, absolutamente todos, y aunque muchos inconsciente o algunos consciente, todos en el fondo estamos buscando ser felices, o estamos en esa búsqueda constante de esta felicidad permanente. Entonces, ¿qué es una vida espiritual? Justo la vida espiritual comienza con esta pregunta, cuando empiezo a decir, bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? Y entonces esa pregunta detona un trabajo muchísimo más profundo, y es el camino del autoconocimiento. Porque entonces no solo me empiezo a cuestionar lo que sucede afuera, empiezo a ver la vida desde un autocuestionamiento, ¿no? ¿Por qué esta situación me incomoda? ¿Por qué esta persona me cae mal? ¿Por qué esta situación me movió muchísimo? Y entonces comenzamos a indagarnos. ¿Por qué el yoga nos lleva a esto? Una práctica de yoga que viene desde su origen, desde su esencia, nos va a permitir hacer espacio en la mente, porque nos va a tener en un estado de meditación, en el movimiento, y ese estado de meditación o ese estado de vacío en la mente me va a permitir explorar y ser consciente de aquello que sucede en la mente. Y entonces pasa así. Antes de cualquier práctica de meditación o de o de la práctica de yoga con su esencia y con su enfoque, casi siempre tenemos muchos pensamientos de los cuales el 99% de las veces no estamos conscientes de qué estamos pensando, porque es una inercia de la mente. Vivimos en las rutinas, en el día a día, y eso mismo nos trae a la mente en un constante flujo de pensamientos. De ese 99% de pensamientos que tenemos durante el día, seremos conscientes de un 10%. Pero a través de la práctica de yoga, a través de la práctica de meditación, empiezo a centrar la mente y a generar un vacío, o sea, un estado de enfoque. Ese estado de enfoque en el cuerpo, en la respiración, lo que hace es soltar pensamientos, crear espacio. Y entonces la mente empieza a asimilar estos momentos de vacío. Por eso cuando voy en la vida, después de meterme a estas maravillosas prácticas,
empiezo a darme cuenta de lo que estoy pensando. ¿Por qué? Porque mi mente ya ha explorado esos estados de vacío y de conciencia. Entonces, cualquier cosa que entre a la mente, yo ya puedo ser consciente de ello. Entonces, ahí es en donde empiezo a cuestionarme. ¿Por qué esta situación me molesta? ¿Por qué esta persona me molesta? ¿Por qué eso que me dijeron me hizo sentir mal o me hizo sentir así? Y entonces empezamos a preguntarnos por qué pienso lo que pienso, por qué digo lo que digo, por qué actúo como actúo. Y esas son las preguntas claves de cuando comenzamos el camino espiritual. Ese inicio del camino espiritual es un punto de quiebre, porque entonces me empiezo a cachar en aquello que tal vez yo no me había dado cuenta, pero que me molestaba, o en aquello que tal vez no tiene nada que ver con la persona y es más bien lo que yo estoy sintiendo. Y ya no es me ofendió, es me sentí ofendida por esta situación. Y ese es el momento incómodo que nos hace llevar yoga, pero es el que nos va a llevar a la verdadera transformación, al verdadero cambio que nos va a llevar hacia la verdadera felicidad. Y justamente la felicidad verdadera, en muchas ramas espirituales, tanto en el budismo como en la filosofía védica, la felicidad es una sensación. Porque la felicidad como una emoción es algo que depende de lo externo, es algo que depende de lo que sucede afuera. Y entonces, como estoy con la persona que me hace sentir bien, entonces estoy feliz. Pero el día que esa persona no esté, entonces ya no soy feliz. Pero esa es una felicidad fluctuante, es una felicidad que oscila y cambia. Y la felicidad de la que hablan todas estas herramientas espirituales tiene que ver con ese estado profundo de felicidad, que no depende de las situaciones externas. Pero únicamente llegamos a ellas a través del autoconocimiento, porque entonces, cuando yo me empiezo a ser responsable, en este mismo ejemplo que decía, ya no es me ofendió, es ¿por qué me sentí ofendida? A ver, ¿qué de esta situación me movió adentro? Pero entonces le quito la responsabilidad a lo externo y tomo yo la responsabilidad de eso que estoy sintiendo. Y esa es la verdadera clave para encontrar nuestras propias llaves internas, porque entonces comienzo a entenderme a mí mismo, empiezo a entender cómo pienso, empiezo a entender por cómo actúo, empiezo a entender cómo hablo, cómo digo las cosas también. Y entonces ese mismo proceso nos empieza a llevar de forma natural a esos estados de cambio. ¿Por qué? Porque entonces cuando ya me cuestiono, me doy el espacio de preguntarme si esa es la verdadera realidad de las cosas, como yo me estoy sintiendo ofendida ante esa situación. Entonces no es lo que sucede allá afuera, es lo que yo estoy sintiendo. Y si yo lo estoy sintiendo, yo puedo ir hacia adentro e indagar por qué esta situación me hace sentir de esta manera. Voy a tomar una analogía que a mí me gusta, y entonces el camino espiritual es como entrar en un túnel oscuro, porque entramos en un proceso de quiebre, entramos en un proceso de desmoronar lo que antes no era importante y que ahora me doy cuenta. Y entonces empiezo a desmoronar y a desmenuzar todo aquello que empieza a surgir en lo que siento, en lo que pienso, en lo que digo, en lo que actúo. Y entonces es iniciar el camino espiritual es meternos en este túnel, pero que en medida que yo disfrute estar en ese túnel oscuro, en esa medida yo voy a ir descubriendo mi propia luz. En esa medida yo voy a ir descubriendo esta luz que no nace de afuera, que no es un foco externo, sino es una luz que yo misma o que yo mismo empiezo a crear dentro de mí. El camino espiritual nos lleva a ese momento incómodo de ver lo que no nos gusta, de ese momento incómodo que nos hace cuestionarnos si realmente estamos haciendo las cosas desde dónde estoy actuando, desde dónde estoy pensando, desde dónde estoy diciendo las cosas. Entonces, ¿por qué esto es muy difícil de mantener?
porque justamente es tomar mi poder interno para poder crear esa nueva luz en esa oscuridad y no esperar a que venga alguien a poner un foco y me ilumine, sino es yo tomar mi propio poder para yo crear mi propia luz en medio de esa oscuridad. Hoy te quiero hablar de algunas claves para cultivar y transformar nuestro interior y desde ahí vivir este camino desde una nueva conciencia, desde este camino hacia el que nos lleva yoga y cualquier herramienta espiritual. El primero es, 1, comienza a hacerte responsable. Comienza a hacerte responsable de lo que tú estás sintiendo. Permítete sentirlo y toma tu propio poder a través de permitirte sentir eso que se siente incómodo. Y 2, mantente en esta constante gratitud. Y esto de la gratitud es algo que sí verdaderamente se cultiva. Como lo he mencionado en algunos videos anteriores, tu alma es como un jardín. Y entonces la flor o la rosa de la gratitud no puede florecer si tú no estás día con día regándola, fertilizándola, poniéndole abono y cuidándola, ¿no? Y prestándola atención. Entonces, la gratitud también viene de saber aceptar la vida tal y como es, cada día. Es decir, mi estado de felicidad, o más bien mi estado de gratitud con la vida, no puede depender si el día de hoy obtuve lo que quería o no, sino de simplemente aceptar lo que la vida da. Y esta es una filosofía del budismo que a mí me encanta, y dice, acepta lo que es tal y como es. Y aceptar lo que es tal y como es soltar el control y permitir que la vida fluya como tiene que fluir desde tu acción y hasta donde tú puedes accionar, y de ahí soltar. Retomaría como soltar la expectativa y aún así, llegue lo que llegue, poder estar en paz con ello. 3, el amor. Haz lo que amas, pero ama lo que haces también. Entonces, aquí el amor es igual que la gratitud, es algo que cultivas día con día. Y entonces, muchas veces creemos que voy a ser más feliz cuando obtenga el puesto que yo quiero, voy a ser más feliz cuando obtenga la casa que yo quiero, voy a ser más feliz cuando obtenga, y entonces otra vez empiezo a delegarle mi poder hacia todo lo externo. Y el camino espiritual nos enseña la fuerza espiritual, nos enseña esa fuerza que va más profundo, porque entonces dejo de depender de lo externo. Y el amor es de esa misma manera. El amor aprendido, como lo hablé en alguna meditación del Navaratri, y el amor genuino, que es el que me permito experimentar en todas sus formas y no como yo esperé. Y entonces me quito esta idea de decir, es que si no me dan flores, entonces no me aman. Es que si no me prestan atención, entonces no me aman. Entonces es como este amor, cultivar este amor genuino es constantemente romper estos límites y abrirnos a recibir el amor como una máxima manifestación divina. Y como una máxima manifestación de Dios. Y entonces cuando rompo esta línea, puedo amar lo que es, tal y como es. Y eso viene después de la aceptación. Acepto lo que es tal y como es y estoy en paz con eso. Y cuando estoy en paz con eso, entonces puedo ver el amor incluso en una forma en la cual yo no esperaba, o incluso puedo ver el amor en una forma en la cual ni siquiera conocía. Y entonces yo esperaba que me dieran rosas, pero en realidad me están dando quizá una sonrisa, ¿no? Y esa sonrisa hizo el cambio en mi día. Y entonces, al final de cuentas, puedo ver el amor
el amor en sí mismo en sus múltiples manifestaciones, pequeñas, grandes, gigantes y de 1000 formas. 4. Quitemos las expectativas de la vida, y entonces es renunciar, y esto viene un poco con lo anterior de la gratitud. Me permito renunciar a querer que la vida sea como yo quiero, porque justamente cultivar esta felicidad genuina, este amor genuino, ese estado de gratitud genuino, es algo que tú siembras en tu jardín y que no puede depender de cómo funciona la vida allá afuera. La vida espiritual no cambia las cosas externas, cambia la forma en la que nosotros vemos el mundo. ¿A través de qué? A través de tener un jardín muy cuidado, muy bonito, muy lleno. Y entonces, a través de este jardín cuidado y lleno, surge la verdadera transformación externa, ¿no? El camino espiritual no lucha contra lo que sucede allá afuera. El camino espiritual es algo que se contagia con el ejemplo. Y si te pongo la misma analogía del jardín, cuando ves un jardín bello, bonito, nutrido, a veces hasta dan ganas de decir, wow, yo quisiera un jardín como ese. Entonces, el camino espiritual es eso, no es algo que vas forzando afuera, ni está luchando contra lo que sucede allá afuera. El camino espiritual te hace estar en paz contigo, incluso cuando hay caos afuera. Y sigo cultivando y sigo nutriendo este jardín, porque así seguramente voy a poder compartir flores en el exterior. No luchando, no forzando allá afuera, sino haciendo un cambio a través de mí. Bueno, ya por último cierro con esta otra cualidad o virtud, que es llevar una vida espiritual te va a dar muchos frutos, pero su compromiso es igual de inmenso como sus frutos. En medida que yo lo cultivo, pues sí, voy a obtener maravillosos beneficios, pero eso implica un trabajo constante. Eso implica estar todos los días cuidando este maravilloso jardín que es mi alma, que todos los días estoy cultivando la gratitud, estoy cultivando el amor, estoy cultivando la compasión, estoy cultivando el soltar expectativas y recibir la vida tal y como es. No necesito aislarme de las personas que son de una manera porque entonces me afectan. No. La vida espiritual te enseña a integrarlo todo. A incluso con la persona con la que no concuerdas o incluso con la persona con la que no coincides, puedas estar en paz contigo mismo, puedas estar feliz contigo mismo, no por si estás o no con la persona que te cae bien o no. Esa es la maravillosa fuerza que nos da el camino espiritual. Así que con esto voy a cerrar y te dejo este mensaje, porque el camino espiritual es un reflejo de tu fuerza interior. Entonces te pregunto, ¿qué tanto cultivas tu fuerza interior día con día? Porque en medida que tú la cultives, en esa medida vas afianzando tu camino espiritual y te vas transformando para lograr estados profundos y constantes, sensaciones profundas de felicidad, de agradecimiento, de paz contigo mismo, contigo mismo. Así que si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme en otro video más y déjame en los comentarios qué pensaste acerca de esta reflexión y nos vemos en el siguiente video. Namaste.